Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una crisis que, la verdad, sacudió a Colombia a principios de 2026. La emergencia sanitaria en el departamento de Córdoba. Y para que quede claro desde el principio, no estamos hablando de un aguacero fuerte. Para nada. Las fuentes que tenemos aquí, informes técnicos, comunicados del gobierno, noticias, pintan el cuadro de una verdadera catástrofe humanitaria. Fue una tormenta invernal sin precedentes. Sí, pero como vamos a ver, fue amplificada por decisiones muy humanas. Hoy vamos a mirar esta crisis desde tres lados. ¿Qué pasó con el clima? ¿Cómo reventó el sistema de salud? Y, bueno, lo más importante, ¿cómo diablos se hace para llevar ayuda a un lugar que está literalmente bajo el agua? Es que esa es la clave. Esto no fue solo un evento, fue una colisión. La colisión de un fenómeno climático extremo con una serie de vulnerabilidades que llevaban años, si no décadas, acumulándose en la región. Para entenderlo bien, hay que seguir la cadena de fallos, desde cómo se manejó una represa hidroeléctrica hasta los detalles logísticos de un simple kit de salud. Solo así se entiende por qué 24 de los 30 municipios de Córdoba terminaron declarados en calamidad pública. De acuerdo. Empecemos por ahí, por el principio de esa cadena, el clima. Los informes insisten en que esto no fue para nada normal. ¿Qué ocurrió en la atmósfera para que lloviera de esa manera? Mira, lo que describen los meteorólogos es casi un guión de película de desastres. Varios frentes fríos muy potentes bajaron del hemisferio norte, pero en lugar de seguir su camino, se quedaron estancados, justo sobre el Caribe colombiano. Estancados. ¿Cómo es eso? Imagina una pared invisible que no los dejaba pasar. Eso creó lo que llaman un bloqueo atmosférico. Y ese bloqueo básicamente exprimió toda la humedad del aire y la soltó de golpe. En unas pocas semanas cayó la lluvia que normalmente cae en varios meses. El IDEAM, que es la autoridad climática del país, no tuvo dudas. Lo calificó de evento climático extremo. Un evento extremo, entiendo. Pero, por más extrema que sea la lluvia, ¿no inunda un departamento entero por sí sola? ¿O sí? Los documentos apuntan a que la naturaleza puso el agua, pero los humanos le abrieron la puerta. Mencionan dos cosas: la geografía de la zona y, aquí viene lo polémico, la gestión de la represa Urrá 1. Hablemos primero de la geografía, que es como el escenario del drama. El Bajo Sinú es, por naturaleza, una llanura de inundación. Es una tierra plana, llena de ciénagas, de humedales, que normalmente actúan como esponjas gigantes. Absorben las crecidas del río. El problema es que el volumen de agua fue tan brutal que el río se desbordó con una inercia hidrológica tremenda. Inercia hidrológica. Espera, ¿qué significa eso en la práctica? Piensa en ello como un tren de carga hecho de agua. Una vez que esa masa enorme empieza a moverse, es casi imposible de detener. Y los datos son elocuentes. La ola de la creciente tardó 11 horas en bajar desde la represa hasta la capital, Montería, y 22 horas hasta el municipio de Lorica, más abajo. O sea, en teoría, eso te da una ventana de tiempo para evacuar. En teoría, sí, pero el tren era tan grande que simplemente pasó por encima de cualquier muro de contención. Espera, porque al leer los informes, parece que la lluvia y la geografía fueron solo la mitad de la historia. Hay un nombre que aparece una y otra vez con un tono de acusación: la represa Urrá-I. ¿Qué pasó ahí? Aquí es donde la tragedia se convierte, para muchos, en un presunto crimen. Los análisis técnicos son demoledores. Durante diciembre de 2025 y enero de 2026, justo antes de la tormenta, el embalse de Urrá-I se mantuvo operando con niveles de agua por encima de los recomendados. ¿Por encima? ¿Y por qué harían algo así? Pues la sospecha, que está explícita en varios documentos, es para maximizar la generación de energía y, por ende, los beneficios económicos. El problema es que, al hacer eso, eliminaron el colchón de seguridad. El colchón. Sí, imagina que tienes un balde casi lleno bajo una gotera que de repente se convierte en un chorro a presión. ¿Se va a desbordar sí o sí? Eso fue lo que pasó. Cuando llegó el diluvio, no tenían espacio para almacenar el agua. O sea que tuvieron que abrir las compuertas. No tuvieron otra opción.
abrieron las compuertas y soltaron caudales masivos de agua al río Sinú, que ya venía crecido por las lluvias. Le echaron gasolina al incendio. Exacto. La suma de la creciente natural y el agua de la represa fue lo que convirtió una inundación grave en una catástrofe sin precedentes. El propio gobierno nacional llegó a calificarlo de crimen ambiental. Con ese cóctel, el impacto humano era inevitable. Las cifras varían un poco, pero hablamos de entre 43,000 y 58,000 familias que lo perdieron todo. El golpe a la salud pública debió ser inmediato. Inevitable y tristemente predecible. El perfil de enfermedades que surgió es casi un manual de lo que pasa cuando el agua potable y las aguas residuales se mezclan a esta escala. Hay 3 grandes frentes de batalla. El primero, las infecciones respiratorias agudas, la SIRA. Perdón que te interrumpa, pero quiero que nos imaginemos la escena. No hablamos de un gimnasio con catres ordenados, no. Hablamos de gente amontonada en cualquier pedazo de tierra seca que encontraran, en escuelas, en iglesias. La humedad debe ser insoportable. Exacto. Es un ambiente perfecto para que cualquier virus se propague como la pólvora. Y a eso súmale el segundo frente, las enfermedades diarreicas agudas, la SEDA. El agua está contaminada con todo, o sea, los informes mencionan la dispersión de lodos y aguas residuales por todas partes. Uno de los detalles más gráficos es la contaminación del matadero público de Lorica. Eso suena a una bomba biológica, y lo es. Y luego está el tercer frente, que es el que más preocupa a mediano y largo plazo. Las enfermedades transmitidas por vectores. Los mosquitos. Los mosquitos. Cuando el agua de la inundación empieza a bajar, no desaparece. Deja miles de millones de charcos de agua estancada. Son criaderos de 5 estrellas para el mosquito Aedes aegypti, el transmisor del dengue. Córdoba ya era una zona de alta incidencia, y esta emergencia fue como echarle un fertilizante a la epidemia. Claro. Se dispararon los casos, y también empezó a aparecer chikungunya. A nivel nacional, la ola invernal ya dejaba 18 fallecidos, y el temor era que esa cifra se multiplicara. Ante un desastre de esas dimensiones, la respuesta local se ve superada en horas. Los documentos hablan de una campaña nacional que se activó Cundinamarca con Córdoba nos necesita. ¿Cómo funciona esa solidaridad entre regiones? En Colombia, el sistema de gestión de desastres funciona con 2 principios clave: subsidiariedad y solidaridad. Suena complejo. Pero es sencillo en la práctica. Significa que si un municipio no puede, lo ayuda el departamento. Si el departamento no puede, lo ayuda la nación. ¿Y si la nación necesita más? Exacto. Todo el país se moviliza. Esta campaña es un ejemplo perfecto. La gobernación de Cundinamarca y Bogotá, que tienen más recursos, se convierten en un centro de acopio gigante para canalizar la ayuda. Pero no es un caos, ¿verdad? Para nada. Todo se hace bajo los estándares de la UNRD, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, para que lo que se envíe sea útil y no un problema más. Y la ayuda es mucho más que comida y ropa. Mencionaste el componente de salud, y la lista de lo que va en un kit de atención en salud es fascinante. A primera vista parece un botiquín, pero cuando lees los detalles, te das cuenta de que cada elemento es un arma específica para esta lucha. Totalmente. No es un botiquín, es una farmacia de emergencia. Miremos algunos componentes. Curación, gas estéril, esparadrapo. Suena básico, ¿no? Sí, lo más básico. Pero en esas aguas contaminadas, cualquier herida es una puerta de entrada para patógenos como la bacteria Leptospira, que puede ser mortal. O sea que un simple raspón en la pierna mientras caminas por el agua te puede matar. Exactamente. Por eso los antisépticos como la yodopovidona o el alcohol son oro puro. Luego tienes los equipos de diagnóstico: termómetro digital, tensiómetro, oxímetro. Un termómetro no solo mide la temperatura, es la primera línea de defensa para detectar la fiebre por dengue. ¡Claro! Y el tensiómetro y el oxímetro son vitales para los enfermos crónicos, hipertensos, diabéticos, que perdieron sus medicamentos y están completamente descompensados. Y hay un elemento en la lista que seguro sorprende a muchos: preservativos. No es lo primero que uno asocia con una inundación. Claro, pero responde a protocolos internacionales de salud en emergencias. En los albergues, tienes a miles de personas viviendo en condiciones de hacinamiento, de vulnerabilidad extrema.
El objetivo es prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados, en un contexto donde el acceso a servicios de salud es casi nulo. Es una medida de salud pública, pragmática y necesaria. Pero tener el kit no sirve de nada si se queda en una bodega en Bogotá. Llevarlo a una zona de desastre debe ser una pesadilla logística. Dan fechas de vencimiento largas, idealmente más de 6 meses. Luego, el almacenamiento. Córdoba es caliente y húmedo, el peor enemigo de los fármacos. Hay que usar estivas para que nada toque el suelo, controlar la temperatura. Me imagino. Después, el transporte. Se estableció un puente aéreo con aviones de la Fuerza Aérea y para llegar a municipios que quedaron aislados, como Chimá, el ejército usó vehículos todoterreno. ¿Y una vez allí la distribución? Ahí se usa un sistema llamado cross-docking. Suena muy técnico. ¿Cómo funciona? Imagina una estación de relevos en lugar de un almacén. La ayuda llega en un camión grande y en lugar de guardarla, se pasa de inmediato a camionetas o lanchas más pequeñas. Ah, ya entiendo. Esas lanchas ya tienen una ruta asignada para ir a un albergue o a una brigada médica. El objetivo es que ese kit de salud nunca toque el suelo del centro de acopio. La velocidad es la clave. Entonces, si juntamos todas las piezas de rompecabezas, el clima, la represa, la salud, la logística, el cuadro que emerge es que esto no fue un simple desastre natural. Fue en muchos sentidos un desastre construido. Esa es la conclusión inevitable. Los documentos conectan los puntos hacia 2 causas estructurales profundas. La primera es la gestión del territorio. La propia ministra de Ambiente lo dijo. Estas inundaciones están directamente ligadas a la apropiación ilegal de tierras para la ganadería extensiva en el Bajo Sinú. Desde los años 90 se han ido secando sistemáticamente las ciénagas y humedales. Es la vieja historia. Eliminar la defensa natural del ecosistema para una ganancia económica a corto plazo. Y luego pagar un precio altísimo cuando la naturaleza pasa la factura. Exacto. Destruyeron la esponja que absorbía el agua. Y la segunda causa nos devuelve a la represa Urra 1. Es un caso de estudio sobre la gobernanza de la infraestructura crítica. Pone sobre la mesa la pregunta de si se priorizaron los dividendos económicos por encima de la seguridad de toda una región. Y en medio de todo ese caos, los informes también resaltan cómo ciertos profesionales se vuelven héroes anónimos. En una crisis así, el personal de farmacia no solo despacha medicamentos, se convierten en gestores de riesgo. Su rol se transforma por completo. El químico farmacéutico se convierte en el director de orquesta del banco de medicamentos, valida donaciones, asesora al comité de emergencias, garantiza la cadena de frío. No me lo había imaginado así. Y el regente de farmacia es el general en el campo de batalla logístico. Supervisa que todo se almacene bien en condiciones terribles, educa a la gente. Y el auxiliar de farmacia es la infantería. Recibe, clasifica, arma los kits a una velocidad increíble. Son un equipo fundamental entonces. En la cadena de supervivencia, ¿sí? En definitiva, lo que hemos analizado hoy es una catástrofe que desnula por completo nuestra dependencia de la estabilidad del clima y, sobre todo, de una gestión responsable. Una gestión responsable de la tierra y la infraestructura. La crisis de Córdoba es un microcosmos, una crónica de un desastre anunciado, que nos muestra con una claridad brutal cómo un evento climático extremo es catapultado a la tragedia por una cadena de decisiones humanas. Y eso nos deja con una pregunta final, una reflexión. Los documentos detallan el impresionante esfuerzo logístico y financiero para responder a la emergencia, el despliegue de la UNGRD, los fondos de la cuenta de desastres de la ADRES. Se habla de billones de pesos para la reconstrucción. Una cantidad de dinero enorme, enorme. Y esto plantea un dilema fundamental para cualquier sociedad. ¿Cómo equilibramos la inversión masiva para responder al desastre, que es visible, urgente y políticamente rentable, con la inversión en prevención a largo plazo, que es silenciosa, lenta y a menudo invisible? Exacto. El gobierno propuso recuperar 50.000 hectáreas de ciénagas, una medida preventiva clave. La pregunta que queda flotando es, ¿qué tiene que pasar para que construir esas defensas naturales se vuelva la prioridad número 1, antes de que el agua nos llegue literalmente al cuello?